He survived 3 days of torture in Ray's house of horror. ¿Te has preguntado cuándo el ser humano pierde su alma? Pues en este video veremos casos muy inhumanos que han ocurrido, desde una víctima hasta casi 1 millón de víctimas, y esto cometido por un ser humano. Solo te diré que conforme avance el video, cada caso será más difícil de digerir. Y esto es lo que pasa cuando la humanidad perdió el alma. Dicen que todos merecemos una segunda oportunidad, una nueva vida, un renacer. Pero, ¿qué pasaría si ese renacer se convirtiera en una trampa mortal? Este es el caso de Candace Newmaker, la niña que fue obligada a morir para poder volver a nacer. Candace Tiara Elmore nació en Carolina del Norte en 1989. Su infancia fue un rompecabezas roto, pobreza, negligencia y inestabilidad familiar. A los 5 años, el Estado intervino y le quitó la custodia a sus padres biológicos. Fue separada de sus hermanos y así, con solo 6 años, llegó a los brazos de quien sería su madre adoptiva, Jenna Newmaker, una enfermera pediátrica con un buen trabajo y una idea muy clara de cómo debería comportarse una hija. Pero Candace no era como Jenna esperaba. Según su madre adoptiva, Candace era muy fría, desobediente, incapaz de formar un vínculo emocional. No abrazaba, no lloraba como otras niñas. Y eso, para Jenna, era un problema a resolver. Jenna, tras buscar muchas informaciones, creyó encontrar la respuesta a su problema de Candace. Pensaba que se trataba de un trastorno, el trastorno de Rett, un trastorno de desarrollo que afectaba la capacidad de un niño para establecer vínculos emocionales con sus cuidadores. Ahora, durante años, Jenna intentó todo: medicinas, psicólogos, abrazos forzados, pero nada parecía funcionar. Candace no se dejaba tocar, no quería miradas, no aceptaba amor. Es así que Jenna se contacta con Connell Watkins, una terapeuta sin licencia, pero que prometía milagros. Junto a su colega Julia Ponder, se presentaban como salvadoras de niños. Estas terapeutas prometían reconectar a los niños con sus madres a través del renacimiento y a través del dolor. Es así que Jenna confió, pero confió con los ojos cerrados. Candace viajó con su madre hasta Evergreen, Colorado. Era primavera del 2000. Tenía apenas 10 años. No sabía que le quedaban solo días de vida. El centro era muy frío. Nada parecía realmente profesional, pero ya estaban dentro. El contrato estaba firmado. $7,000, 2 semanas y la promesa, la hija perfecta, renacida. Candace fue medicada. Estaba aturdida, desconectada durante días. Le aplicaron terapias de confrontación, presión emocional, pero no hablaba, no cooperaba. Y eso, para las terapeutas, era la señal de que debían ir más profundo. Entonces, llegó el día del renacimiento, una terapia llamada Rebirthing, o el renacer. Ahora, esta terapia consistía en que Candace renaciera simbólicamente, como si volviera a salir del vientre materno, envolverlo en mantas, empujarlo, hacerlo luchar por su nacimiento. Creían que solo así podía volver a conectar con su nueva madre. Es así que el día 10 de abril del año 2000, Candace fue envuelta con fuerza en una manta gruesa, como si estuviera en un útero. La apretaron con almohadas. Encima de esas almohadas se sentaron 4 adultos, más de 300 kilos, aplastando el cuerpo de una niña de 10 años durante más de 1 hora. La orden era clara de las terapeutas. Decían: sal de la manta por tus propios medios, nace, lucha, porque así nacen los verdaderos hijos. Pero Candace no podía moverse, no podía respirar, y entonces comenzó a suplicar. Decía: ayuda, me duele, no puedo respirar, por favor, déjenme salir, me estoy muriendo. Repitió más de 40 veces que no podía respirar. Y los adultos, en vez de parar, la humillaron y seguían diciendo: si quieres nacer, debes pelear. No eres una verdadera hija, eres débil, muere si quieres, porque nadie te va a salvar. Y lamentablemente, Candace dejó de responder, y cuando por fin abrieron la manta, Candace estaba inerte. Su cara era azul,
su cuerpo flácido. No respiraba. Fue llevado al hospital y el diagnóstico fue fulminante: muerte cerebral por asfixia. Las terapeutas, tanto como Connell Watkins y Julia Ponder, fueron arrestadas, ambas condenadas a 16 años de prisión, y la madre adoptiva, Jenna, fue hallada culpable de negligencia, pero recibió solo libertad condicional. Pero ahora, los otros implicados también recibieron castigos leves, y mientras tanto, Candace terminó enterrada bajo su apellido biológico. Hello there, b****. Are you comfortable right now? Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are obviously here against your will. For a little while, at least, you need to get your shit together and listen to this tape. Esta grabación fue realizada por David Parker Ray, o también conocido como el asesino de la caja de los juguetes. David Parker Ray nació en 1939 en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos, y desde joven había algo en él que no encajaba. Era callado, tímido, observador, pero por dentro guardaba fantasías que ni el peor psicólogo hubiera querido escuchar. Desde los 13 años, Ray dibujaba mujeres desnudas, atadas, colgadas, con mordazas y heridas. Veía revistas sadomasoquistas, pero esto no es lo peor. Su propio padre, un tipo violento y alcohólico, le regalaba esas revistas y así lo iba alimentando. Con los años, Ray se volvió mecánico, se casó varias veces y tuvo una hija. Ray aparentemente era una persona tranquila, una persona más del pueblo. Ahora, en una propiedad cerca del lago Elephant Butte, Ray tenía una casa rodante y un remolque metálico. Lo que había por dentro no tenía nombre. Bueno, tenía, y era una sala de tortura, literal. Esposas en paredes, cadenas en el techo, sogas, látigos, sillas ginecológicas, herramientas quirúrgicas, grabadoras, cámaras de video y juguetes sexuales modificados para causar dolor. Básicamente, un infierno diseñado a medida. A este lugar lo llamó The Toy Box, o la caja de juguetes. Pero esta no eran juguetes, eran instrumentos de tortura. Ahí, David Parker Ray llevaba mujeres que drogaba con ketamina, diazepam o pentatol sódico. Las secuestraba, las dormía y cuando despertaban, lo primero que escuchaban era una grabación pregrabada al estilo Saw. I don't know the details of your capture because this tape is being created July 23rd, 1993 as a general advisory tape for future female captives. Eso no es ficción, esa cinta es real y está de hecho en las manos del FBI. Ahora, Ray no actuaba solo. Su pareja Cindy Hindi colaboraba activamente, lo ayudaba a secuestrar mujeres, las vigilaba y hasta participaba en los abusos. Ahora también se sospecha que su propia hija, Jessie Ray, estuvo involucrada. Las víctimas eran drogadas, encadenadas, desnudadas y violadas por Ray. Todo eso quedaba registrado en videos. Ray los almacenaba como trofeos, como experimentos, y según el FBI, lo hizo durante décadas. Hay grabaciones donde él habla de las mujeres como si fueran cosas, objetos o instrumentos de placer. Ahora, en 1999, una mujer logró escapar. Se llamaba Cindy Vigil, una joven de 22 años que era trabajadora sexual. Ray la secuestró, la llevó a la caja, la encadenó. 3 días estuvo ahí, drogada, atada y violada. Pero Cindy, en un descuido, logró liberarse y aprovechó. Huyó, corrió desnuda, con la cadena en el cuello, hasta un taller cercano. Entró gritando, ensangrentada, llorando. Es así que llamaron a la policía y rápidamente llegó a la casa de Ray y no podían creer lo que veían. Era una escena salida de una película, una sala de tortura profesional, completamente equipada, fotos, grabaciones, diarios con descripción detallada de cada víctima, nombres, fechas, incluso métodos, y al menos 50 cintas con mujeres distintas. Este es el punto más escalofriante.
porque nunca se encontró un solo cuerpo. El FBI cree que Ray pudo haber asesinado a más de 60 mujeres, que las enterró en el desierto, que las desapareció, pero Ray nunca confesó nada. En el juicio permanecía frío, casi orgulloso. Fue condenado por secuestro y tortura, pero murió de un infarto en 2002, antes de recibir su sentencia definitiva. Murió sin decir dónde estaban los cuerpos. Murió sin pagar por cada grito que grabó. En la Segunda Guerra Mundial, mientras los nazis construían campos de concentración, Japón construyó algo más oscuro. No fue un campo, fue un laboratorio, no para curar, sino para destruir. Ahí no usaban balas, usaban bisturís. No mataban rápido, mataban despacio, con cálculo, con bata blanca puesta. Y lo llamaron Unidad 731, un centro de investigación donde se diseccionaba a gente viva, se infectaban pueblos enteros con peste y experimentaban con bebés como si fueran ratas. Y al final nadie pagó por ello. Este es el caso de uno de los peores crímenes de la guerra de la historia humana. La Unidad 731 fue una instalación militar secreta del Imperio japonés y funcionó entre 1937 y 1945 en Harbin. En aquello era parte de Japón, pero ahora es noroeste de China. Esto durante la invasión japonesa a China. Oficialmente era un centro de investigación para la salud del ejército japonés, pero que en realidad fue un campo de concentración disfrazado de laboratorio científico. Lo dirigía el Dr. Shiro Ishii, un médico brillante, pero completamente deshumanizado. Él convenció al gobierno japonés de que el futuro de la guerra era biológico, bacterias, virus, enfermedades, y Japón le dio la carta blanca para experimentar con humanos, como si fueran cobayas. Pero no era ni una ni dos pruebas. Hablamos de miles, pero de miles de víctimas y de experimentos que daban escalofríos. Durante la invasión japonesa en Manchu, China, soldados del ejército japonés hacían redadas sorpresa en pueblos rurales. Entraban en casas por la fuerza, se llevaban a familias completas, hombres, mujeres, niños y ancianos. No se explicaba el por qué. Algunos iban a campos de trabajo, otros directamente a la Unidad 731. Estos prisioneros eran civiles inocentes. Muchos ni siquiera hablaban japonés. No solo eso, sino que también durante la guerra, Japón capturó a muchos soldados chinos, rusos, coreanos y algunos occidentales. Ahora, estos capturados, si eran considerados útiles para experimentar, no eran ejecutados y eran enviados directamente a las instalaciones como material de prueba. Ahora, la Unidad 731 no estaba sola. Había otras unidades similares, como la Unidad 100 o la 1855 y también la 1644. Estas unidades se compartían víctimas humanos según el tipo de experimento. Ahora, ¿cómo los llamaban a estos rehenes capturados? Bueno, no tenían un nombre oficial, solamente eran numerados y los llamaban Maruta, o en español vendría a ser como troncos, por dos razones. Una, deshumanizarlos, porque tenían que ver como troncos, como maderas y no como personas. Dos, porque oficialmente el campo era una fábrica de aserrado de troncos. Como les dije, hay más de una unidad, pero esta en específica, la 731, se especializaba en armas biológicas, cirugías vivas y congelación. Así que los experimentos que realizaban eran los siguientes: disecciones sin anestesia. A personas vivas se les abría el cuerpo mientras estaban conscientes. ¿Cuál era el objetivo? Ver cómo funcionaban los órganos en tiempo real. Los extraían los pulmones, el hígado, el estómago, sin dormirlos. Si gritaban, se anotaba. Si el corazón se detenía, también. También hacían el congelamiento y descongelamiento. Les metían en cubos de hielo hasta que se congelaban. Luego los golpeaban para que la piel se rompiera. Después lo calentaban con agua hirviendo. Querían saber cuánto podía resistir el cuerpo humano a temperaturas extremas. Muchos obviamente morían desangrados, otros por shock. También realizaban inyecciones de peste, de cólera, anthrax. Les inyectaban bacterias directamente en las venas o en las heridas abiertas.
Y, por supuesto, también pruebas con armas en humanos vivos. Amarraban prisioneros a estacas en el campo y les lanzaban granadas, lanzallamas, gases tóxicos. Querían saber el radio de destrucción de cada arma. Incluso probaban bombas bacteriológicas que mezclaban pólvora con virus letales. Y, obviamente, pruebas químicas y físicas. Centrifugaban personas vivas para ver cuánto tardaban en morir. Inyectaban aire en las venas para provocar embolias. Los irradiaban con rayos X hasta que sus órganos se quemaban por dentro. Les cosían partes del cuerpo de otras personas. Les amputaban extremidades para estudiar el desangrado. Los dejaban sin comer, sin agua, sin luz durante semanas. Y de lo peor, se experimentó con niños recién nacidos. A las madres embarazadas las inyectaban con sífilis, cólera o VIH para ver si el bebé nacía infectado. Otros recién nacidos fueron usados como para probar resistencia a hipotermia. O sea, básicamente ninguno sobrevivió. O sea, este plan, este experimento fue una cosa brutal. O sea, querían saber absolutamente todo. Cuando digo todo, es todo. Así que esto, sin lugar a duda, nos deja pensando, y mucho. Ahora, de entre tantos casos, hay uno en particular, uno que para este experimento le pusieron el nombre de Maruta 107. Y adivinen qué, sí, apenas tenía solo 9 años la víctima. Este niño fue secuestrado en Manchú junto a su familia. Sus padres fueron ejecutados y él, al ser joven y saludable, fue enviado como sujeto de prueba. ¿Qué le hicieron? Pues se le inyectó deliberadamente con la bacteria de la peste bubónica, usando pulgas infectadas. Al principio no mostraba síntomas, así que decidieron aumentar la dosis. Días después, su cuerpo comenzó a hincharse. Los ganglios explotaron. Fiebre, vómitos, pérdida de conciencia. Su piel se llenó de ampollas negras. Pero no lo mataron ahí. Lo llevaron a la sala de disección. Antes de morir, fue llevado a una mesa metálica. Se le ató con correas. No se le dio ningún tipo de anestesia. Lo abrieron en vivo. Querían observar el avance de su peste en tiempo real, órgano por órgano. Sus gritos fueron anotados. El ritmo de su respiración también. Se documentó cada detalle, clínicamente. Cuando su cuerpo dejó de latir, el médico apuntó la hora exacta y pasó al siguiente víctima. Ahora, todo esto sería relatado por un asistente médico japonés, un ex miembro de la unidad 731, y dijo: yo abrí al niño de 9 años sin anestesia. No podía mirarlo a los ojos, solo pensaba en seguir órdenes. Y en resumen, se estima que al menos 10,000 personas murieron directamente en la unidad 731, pero si se suman las víctimas de los ataques bacteriológicos realizados en pueblos, estamos hablando de entre 300,000, y no murieron luchando, murieron sin nombre, sin voz, en silencio, dentro de una base militar que jamás debía existir. Japón nunca fue juzgado por la unidad 731 y la mente de todo este atroz Shiro Ishii murió en su casa tranquilo a los 67 años. Ahora, abro una pregunta incómoda. Ahora dime, ¿está bien curar a tu hijo con el dolor de otro que murió solo, aterrado, en una mesa metálica, siendo diseccionado como un animal? Déjame saber en los comentarios. 1994. En Estados Unidos, el mundo entero estaba mirando el televisor. Se jugaba el Mundial de Fútbol. Brasil se coronaba campeón del mundo, mientras tú o tus padres quizás veían los partidos por televisión. En un país pequeño del centro de África, la realidad era otra. Cadáveres llenaban los ríos y las calles como si fueran basura. En solo 100 días, casi 1 millón de personas fueron quitados la vida, con machetes, con palos, con piedras. Personas comunes asesinando a otras personas comunes. Pero, ¿cómo pasó todo esto? A ver, volvamos antes de las masacres, antes de los machetes. Ruanda es un país pequeño en África Central. Ahí vivían principalmente 3 grupos: los Hutus, que era la mayoría, los Tutsis, que era la minoría, y los Twa, un grupo muy pequeño. Durante mucho tiempo vivieron en paz, se casaban entre ellos, compartían escuelas, trabajaban juntos, hasta que llegaron los europeos. Primero los alemanes, después los belgas, y cometieron un error fatal.
es que dividieron a la población por su apariencia. Como los Tutsis eran más altos y delgados, los colones dijeron, ellos son más inteligentes, más parecidos a nosotros, y los pusieron a gobernar. Le dieron poder, educación, privilegios, y a los Hutus, que eran la mayoría, los dejaron afuera, y así nació el resentimiento. Para hacerlo aún más peor, los belgas exigieron que todos tuvieran en su documento de identidad si eran Hutu, Tutsi o Twa. Y cuando Ruanda se independizó en 1962, los Hutus, que eran la mayoría, tomaron el poder y empezaron a castigar a los Tutsis. Se les quitaban trabajos, se les expulsaban del país, se les prohibían muchas cosas. Miles de Tutsis huyeron incluso a otros países, pero no olvidaron de lo que les hicieron. En 1990, los Tutsis exiliados regresaron, ya no como víctimas, sino como un ejército llamado FPR, Frente Patriótico Ruandés. Querían recuperar su tierra, y así empezó una guerra civil que duró 3 años. En 1993 se firmó la paz, pero el odio no se había ido, solo estaba esperando el momento. Mientras tanto, dentro de Ruanda, algunos Hutus extremistas empezaron a preparar algo mucho más grande. Tenían un plan, eliminar a todos los Tutsis. Y para lograrlo, empezaron a usar los medios de comunicación, especialmente una radio, la radio Mile Call Lines. Todos los días repetían frases como, los Tutsis son cucarachas, deberíamos acabar con ellos, el enemigo vive entre nosotros. Era tan constante esta propaganda que mucha gente empezó a creerlo. Es entonces que el 6 de abril de 1994, el avión del presidente de Ruanda, que era un Hutu, fue derribado, murió en el acto. Y ese fue un pretexto. Los líderes Hutus dijeron que los Tutsis lo habían matado y activaron el plan que ya tenían preparado. Esa misma noche empezaron las masacres y las calles se llenaron de sangre. Milicias Hutus llamados Interhawi, que era como un grupo de rebeldes extremistas, salieron con machetes y lista de nombres. Iban casa por casa, mataban a cualquier Tutsi, y si eras Hutu y te negabas a ayudar, también te mataban. Muchos Tutsis buscaron refugio en iglesias, incluso los propios sacerdotes lo delataban. Entre 8,000 y 10,000 personas morían cada día. Los cuerpos tapaban las calles, los ríos llevaban cadáveres, los niños eran golpeados hasta... Ya sabes que las mujeres eran abusadas por grupos. Esa parte de la tierra básicamente se estaba convirtiendo en una carnicería humana atroz. Y seguro te preguntas si el gobierno acaso no sabía. Bueno, sí sabía. Muchos líderes del mundo sabían. Incluso la ONU sabía. Incluso habían soldados de la ONU en Ruanda. Vieron todo, pero no tenían permiso para intervenir. Así que prefirieron decir que era una guerra civil. Y Ruanda ya era un cementerio. Habían muerto más de 800,000 personas. Más de 300,000 niños quedaron huérfanos. Miles de mujeres quedaron embarazadas por abusos. ¿Y hubo justicia? Bueno, sí, pero fue complicado. Es que la ONU creó un tribunal internacional para juzgar a los líderes responsables de este caso. Pero habían más de 100,000 personas acusadas. Entonces juzgarlos uno por uno era básicamente imposible. Entonces Ruanda recurrió a su propio sistema ancestral llamada Gakaka, una forma de justicia comunitaria. Sin abogados, solo vecinos que hablaban, acusaban y declaraban. Básicamente una justicia a medias. Ahora, si te parece que casi 1 millón de muertos es demasiado, espera que el siguiente caso es aún mucho más peor. Es básicamente el doble. Estamos hablando casi de 2 millones. Pero eso lo contaremos en el siguiente video.